se comparten. Desde el amanecer. Román Losinski. Éxitos. Miren, en los últimos 20 años, podríamos decir, los delitos en Venezuela han mostrado un cambio significativo en el comportamiento, pasando de una prevalencia de robos, de secuestros. Hubo un momento en que hablar de secuestro acá estaba a la orden del día, se hablaba de aquella herradura, ¿no? La herradura de los secuestros, y ha venido aumentando el tema de los delitos informáticos. Según organizaciones como el Observatorio de Violencia, factores como la crisis económica, la crisis social, han contribuido haciendo que delitos como el robo de vehículos, el contrabando, las extorsiones estén presentes en nuestro país. Y sobre esto queremos conversar con Luis Isquiel, abogado, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Román? Un placer siempre estar acá. Igual, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cuáles los delitos de mayor prevalencia hoy en Venezuela? Bueno, a ver, vamos a comenzar con el más grave, ¿no? Que es el tema de los homicidios. Uh-huh. Los homicidios, tanto en las cifras oficiales como en las extraoficiales, han tenido una disminución importante en los últimos años. Uh-huh. Hemos pasado de una tasa de más de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, Uh-huh. hacia 2016 creo que fue ese pico, a cerrar el año pasado, según el Observatorio Venezolano de Violencia, con unas 27 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es decir, una reducción sustantiva. Más de un tercio. Sí. Las cifras oficiales también muestran una disminución, pero mucho más profunda que esa, ¿no? En términos de homicidio. Ahora, la explicación de esto podría ser muchas razones, ¿no? Una de ellas, diría yo que la principal, y el Observatorio Venezolano de Violencia coincide en eso, es el tema de la migración masiva, pero sobre todo de la gente en la cual estaba concentrado el grueso de las víctimas y victimarios de los homicidios, es decir, los jóvenes, varones de los sectores populares de Venezuela, es decir, de los barrios, caseríos y pueblos de este país son los que principalmente migran y allí estaba concentrado el grueso de los homicidios, ¿no? Lo otro, yo diría que dentro de esa gran migración también se han presentado salida del país de personas integrantes de bandas criminales. La más notoria de ellas, la que genera más noticias en el exterior, el Tren de Aragua. Entonces, yo diría que esos dos factores, unidos a otros, también de ataques por parte de los cuerpos de seguridad a bandas importantes. Hay que recordar, por ejemplo, la banda que tenía mayor presencia, mayor fuerza en Caracas, como era la banda del Coqui, fue desmantelada. Y así se han presentado otras bandas en el país que han sido desmanteladas, como por ejemplo la de Carlos Capa, que era la banda de más fuerza en los valles del Tuy. Carlos Capa fue dado de baja, creo que fue este año. Y otras bandas que han sido atacadas en el país. Yo creo que toda esa combinación ha hecho que disminuyan los homicidios. Sin embargo, esa tasa de 27 por cada muertes violentas por cada 100.000 habitantes sigue siendo alta para la región. Sí, ¿en cuál es el promedio de la región? No, el promedio de la región es 16, alrededor de 16 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, pero por ejemplo, si vamos a los países vecinos, esta tasa es más alta que la de Colombia, que tiene alrededor de 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y Brasil tiene unos 19 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y creo que esta tasa de Venezuela hoy es más alta que inclusive la de México. Ok, estamos hablando entonces, según entiendo, de una migración de víctimas y victimarios, que es uno de los elementos, que no el único. Sí. Ahora, la migración, como dice Trump, ha hecho que bajen los delitos en Venezuela y aumenten en otros países como Estados Unidos. Porque ahora casi todo lo que pasa afuera en la región es el Tren de Aragua. Entonces, ¿cuánto puede haber de cierto? ¿Es tan grande la red? ¿Se internacionalizó tanto el Tren de Aragua que tiene presente en tantos países de la región? A ver, yo creo que hay verdades y mentiras mezcladas, ¿no? Yo creo que hubo un proceso de migración de esta banda hacia otros países buscando mejores mercados criminales. Eso es básicamente lo que buscan los delincuentes que salen de Venezuela. Como si opera como una empresa, como una industria, como una transnacional. ¿Dónde obtengo mayores ganancias? ¿Aquí dentro o afuera? Bueno, hay unos que piensan que afuera y salen. Y esta banda ha seguido la ruta de los migrantes venezolanos, primero en Colombia, en frontera con Venezuela, y siempre está en pasos fronterizos en el negocio del tráfico ilegal de personas, básicamente de venezolanos. Porque muta el delito. O sea, ellos se adaptan. Sí, ellos van persiguiendo hacia dónde van los venezolanos. No es de extrañar que últimamente tengan presencia, según autoridades estadounidenses, en los Estados Unidos. Porque últimamente, en los últimos 3, 4, 5 años, los venezolanos, tanto que salen de acá como los que están en otras partes de Latinoamérica, están viendo a los Estados Unidos como el destino
principal. Y entonces esta banda sigue esa ruta, la ha seguido desde siempre. Que no necesariamente sus víctimas son exclusivamente No venezolanos. no necesariamente. Una vez que se instalan en estos países, las víctimas son variadas, principalmente nacionales de estos países. Ahora, yo creo que también acá hay una exageración en cuanto a la presencia de células del Tren de Aragua en distintos países latinoamericanos y en Estados Unidos, y a veces hay hasta una utilización política por parte de autoridades de Latinoamérica. Entonces, por eso es que digo que hay verdades, ciertamente, seguramente miembros de esta banda han migrado buscando mejores mercados criminales, pero luego hay una exageración de decir que todo delincuente venezolano forma parte del Tren de Aragua. Un punto acá es que... ¿Lo dice el delincuente cuando es aprendido o lo dice la autoridad? Bueno, yo creo que lo dicen las dos Sí. partes. ¿Por qué? Porque si, vamos a utilizar la lógica delictiva, si algunos venezolanos migran de acá y se van a algún país latinoamericano y se juntan para delinquir, Ujú. ¿qué es mejor? ¿Que se llamen Tren del Agua o que se llamen de otra manera? Es decir, ¿cómo infunden mayor miedo en sus víctimas y en sus rivales delictivos? Claro, me queda claro. Entonces yo creo que por allí hay algo de eso. Y luego hay autoridades, alcaldes, gobernadores, presidentes de países Ujú, latinoamericanos ujú. y de otros lados que utilizan también el tema del Tren del Agua para deslastrarse un poco de sus responsabilidades de inseguridad en la región, ¿no? Nos acompaña en el estudio Luis Isquiel. Luis Isquiel, como saben, es abogado, es profesor de criminología en la Universidad Central de Venezuela. Luis hablaba en términos de homicidios, por poner como, Sí. como un ejemplo de delito. Decía, para 2016, más de 90 por cada 100.000 habitantes, para 2024, 27 por cada 100.000 habitantes. Una cosa es la inseguridad y sus cifras y otra cosa es la sensación de inseguridad. ¿Marchan a la par el venezolano? ¿Se siente hoy más seguro efectivamente? Bueno, yo creo que depende de la región que hablemos de Venezuela. Por ejemplo. En términos generales, yo diría que sí, porque en las grandes urbes, un delito que afectaba enormemente y que atemorizaba sobre todo a las clases medias y a los sectores de mayores recursos era el secuestro express. Esos delincuentes que andaban cazando personas en las urbanizaciones, etcétera. Eso ha disminuido enormemente. Prácticamente ha desaparecido el tema del secuestro express, no así el secuestro de larga duración con una víctima previamente determinada. Yo diría que ese número... Se mantiene. ese A se lo mejor no mantiene. el número, pero se mantiene. Ese se mantiene, lo que pasa es que numéricamente es menor, porque son víctimas que tienen grandes recursos económicos, por lo menos así lo creen los delincuentes cuando accionan en contra de las víctimas, ¿no? Dentro del año 2024, es decir, no comparemos 2024 con 2023 u otros años. Dentro de 2024 ha cambiado el tipo de delito, ha mutado, el número de denuncias, digamos, ha cambiado. ¿Se denuncia en Venezuela hoy un delito? Bueno, fíjate, aquí también hay una coincidencia entre las cifras oficiales y las extraoficiales. Los delitos informáticos han aumentado exponencialmente en el país. Yo creo que es el grupo de delitos de mayor auge en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. La mayoría de estos delitos tienen como finalidad estafar con divisas a la gente, engañarla y luego obtener divisas de ellas a través de una estafa, ¿no? Y también hay temas como el phishing, que es el envío de correos para tratar de robar datos a las personas, correos fraudulentos que simulan ser de instituciones, simulan ser de bancos, simulan ser de organismos del Estado, y entonces la finalidad es robar datos a las personas. Entonces, todos estos delitos informáticos han tenido un auge y en eso coinciden todas las cifras. De entre ellos, ¿cuál destacarías? ¿Cuál es el más común? Yo diría que las estafas, el intento de estafas a través de mensajes de WhatsApp o en las redes sociales. Hay distintos modos operandi, pero yo diría que la finalidad principal es estafar divisas a los venezolanos, engañarlos pues, con el tema de la venta de divisas. Luis, en términos de seguridad, ¿cómo ha impactado la crisis económica, la crisis social durante este año en el comportamiento delictivo? O sea, la víctima ha cambiado, es otra hoy. Bueno, fíjate que el Observatorio Venezolano de Violencia señala que una de las razones por las cuales ha disminuido algunos delitos en el país es la crisis económica. La crisis económica hace que el delito no sea rentable. Entonces, o lo dejas de practicar y te vas a una actividad lícita, o te vas del país. Entonces, paradójicamente, ese mal de la pobreza de Venezuela, de la crisis económica, ha generado una disminución en algunos delitos porque sencillamente no hay no hay de quién obtener recursos a través del tema delictivo. Tú vas, por ejemplo, a países muy empobrecidos y regularmente las tasas criminales son bajas. Tú vas a Cuba, por ejemplo, y ahí prácticamente el tema delictivo es muy bajo porque las víctimas, o sea, ¿de quién vas a obtener tu dinero allí en estos países? Y hay otros países donde los delitos económicos, o sea, en países empobrecidos, son muy bajos. Y a veces inclusive las tasas
de homicidio también son más bajas que en países donde hay desigualdad económica. Hablas hace un instante, es Luis Isquiel que nos acompaña, de, por ejemplo, cómo las autoridades dan con la banda del Coqui. Sí. Digamos, amén de el tema migratorio que ya mencionaste, de la prevención por parte de la gente, que la gente puede haber estado mucho más alerta, sobre todo en el pasado reciente, planes en distintos niveles de Estado, planes locales, regionales y nacionales que te parezca prudente destacar, reconocer. A ver, lo que pasa es que ahí está difícil la cosa, porque hay un plan que es el que nominalmente señalan, que es el plan de cuadrantes, pero yo no termino de entender ese plan de cuadrantes. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, doy clase en la Universidad Central y en estos días le preguntaba a los alumnos, le decía, ¿algunos de ustedes saben lo que es cuadrante donde ustedes viven? Y nadie sabía. ¿Alguna vez han llamado a algún teléfono de ese cuadrante? Nadie había llamado a ningún teléfono de ningún cuadrante. Pero sin embargo, ese es el plan que nominalmente está funcionando hoy en Venezuela. Lo cierto es que sin plan o con plan o se llame como se llame, hay unas cifras que han disminuido. Uh-huh. Y bueno, eso por lo menos es una buena noticia para los venezolanos cansados de vivir en una situación extrema de inseguridad que ha disminuido, bueno, por las razones que ya hemos conversado aquí en el programa. Y que tengas conocimiento a alguien que efectivamente tenga el teléfono secundante, porque en los chats de urbanizaciones, de condominios, de edificios, suele eventualmente, de cuando en vez, alguien, mire, este es el número del cuadrante que nos corresponde. ¿Conoce de alguna llamada que haya tenido respuesta? No conozco a nadie que lo haya hecho, pero seguramente sí lo habrán. Claro, exacto. Seguramente sí lo habrán. Ahora, el tema acá es que la inseguridad es un problema que se aborda desde 4 áreas, ¿no? Un área es la prevención del delito y ahí entran los temas sociales, económicos, claro, etcétera, ¿no? Claro. Sobre todo con los jóvenes, que son los que más se involucran en delitos violentos. El tema de la prevención del delito. Luego el tema de las policías, que funcionen bien, que no tengan corrupción, que los funcionarios ganen salarios óptimos que los inspiren a trabajar y a arriesgar su vida. Luego viene el sistema de justicia, el asunto de sancionar a las personas que cometen delitos. Luego el tema carcelario. Entonces, cuando tú analizas estas áreas, seguimos estando mal. Entonces, hay una buena noticia de disminución de índices delictivos, por las razones que ya hemos mencionado, pero hay una mala noticia en cuanto a que estas áreas siguen sin ser abordadas de forma seria y de forma estructural. Entonces, corremos el peligro de que en cualquier momento pueda haber un repunte en vista de que el caldo de cultivo sigue allí. En una sociedad más próspera, muy probablemente se reactiven. Exactamente, o ante un regreso importante de este grupo de personas jóvenes, varones, de los sectores populares, etc. Claro. Luis, agradecido por esta visita. No, Román, un placer. Un gusto siempre conversar contigo y escucharte. Luis Isquiel es abogado, es profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela. Antes de la pausa, 7:55, me permito compartir con ustedes algunos mensajes publicitarios y en este caso hablarles de Mapfre. Lo hemos dicho, tu negocio es un sueño hecho realidad, pues asegúralo. Y asegúralo con la palabra confianza de por medio, que es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Es sinónimo de Mapfre, que tiene más de 80 años en el mercado asegurador venezolano, donde siempre ha estado presente con aseguradores, con sus asegurados, quise decir, cuando más lo necesitan. Conoce las múltiples alternativas para personas y negocios que se adaptan a cada necesidad de presupuesto. Contacta a tu asesor de seguros o en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 80 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y vamos a hablar de Gama también. Santa estacionó su trineo en Gama. ¿Cómo lo escuchas? Va a visitar todas las sucursales hasta el 7 de diciembre. Conoce la ruta en @SomosGamaB y acércate para disfrutar de este momento tan especial, lleno de alegrías, lleno de emoción. También podrás traer tu carta, depositarle en los buzones porque él mismo las va a recoger, él mismo se las va a llevar. Es Gama, sin ti no hay nosotros. Hablemos también del Urológico San Román, líder en medicina de vanguardia en Venezuela y lo ha sido así por más de 65 años. Mantiene una constante inversión en tecnología de avanzada. Una muestra es la moderna sala de hemodinamia y cirugía endovascular, capaz de asistir intervenciones cardíacas de manera más segura, precisa, con equipos de última tecnología. Es la primera en su índole en el país. Operada además por un equipo de hemodinamistas altamente capacitados, especializados en procedimientos cardiovasculares y electrofisiológicos. Para conocer más sobre los servicios que ofrecen, comuníquese por este número de WhatsApp 0412-226-5600
Cero, Urológico San Romanés, atención médica de avanzada al alcance de todos. Y hablemos de Natulac, leche deliciosa, práctica para toda la familia, entera, descremada y deslactosada. 3 opciones para todos. Entera para crecer sano, fuerte. Descremada es perfecta para mantener la figura sin renunciar al sabor. Y deslactosada ideal para los intolerantes a la lactosa. Pero para los amantes del café, algo especial. Natulac leche barista. Espuma suave y cremosa. Natulac es mucho más. Nuevas presentaciones y ahora con tapa. Y hablemos de EK. Es Empire Kiway, la primera fábrica en recibir el certificado para ensamblaje de motos en Venezuela. 22 años de operaciones ininterrumpidas más el aval de su casa matriz, Kiway Motor Group, hacen de la CK motos de calidad y durabilidad comprobadas. Tienen garantía de 2 años o 20,000 kilómetros que varía según modelo y un servicio postventa con inventario de repuestos, lubricantes y cauchos originales. Entra a empirekiway.com y vas a encontrar el modelo que necesites para tu negocio o para ti. EK Empire Kiway es la moto que mueve a Venezuela. Y cierro hablándoles de Simple TV, y esto es contigo. Simple tiene los mejores eventos deportivos para cerrar el año con broche de oro. Los mejores, insisto, ligas europeas de fútbol, la Champions League, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, NBA, Fórmula 1, tenis y mucho más. Todo esto en lo que resta de 2024, así que mantente activo y vive este fin de año como un verdadero amante del deporte. ¿Así de fácil? Pregunta. Sí, respondo. Así de simple. Y de deportes estaremos hablando en la próxima parte, pero ¿qué nos marca el calendario? El calendario. Hoy tendremos nuestra sección de tecnología e innovación. Tendremos a Ricardo Miranda. Vamos a hablar de robots el día de hoy. Mañana martes, en Mi Primer Sueldo, recibiremos a Reinaldo Marín, investigador titular emérito del Centro de Biofísica y Bioquímica del IBIC, recientemente galardonado con el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar. El miércoles tendremos en La Rocola a la actriz Alexandra Brown. El jueves nuestra sección habitual de salud y el viernes en Improvisando Amílcar Rivero, al humorista Amílcar Rivero, muy divertido improvisando el que nos ha dejado. Son las 7:59 minutos de la mañana. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.